Queridos hermanos, estamos celebrando la Ascensión, esta fiesta que litúrgicamente, según la tradición de la Iglesia, es a los 40 días de la Pascua, por lo tanto la tendríamos que haber celebrado el jueves. En España hay una pequeña rima que dice: 3 jueves hay que brillan más que el sol, Corpus, Jueves Santo y el día de la Ascensión. Aunque nosotros, por el tema de los feriados, al ser un día de precepto, generalmente en la mayor parte de los países se pasa tanto Corpus como el día de la Ascensión, se pasa al domingo siguiente, y por eso hoy estamos celebrando también siempre la liturgia, aunque a veces cambie el día del almanaque. Por la acción sacramental nosotros nos hacemos presentes realmente en ese misterio. Nosotros no estamos haciendo un mero recuerdo, como en el día de Belgrano, que vamos y le ponemos un ramo de flores allá en la iglesia de los dominicos en Capital. No es un mero acto de recuerdo. Cuando nosotros hacemos la liturgia nos hacemos presentes, y esa palabra de Dios está dicha para nosotros, y la liturgia lo que nos ayuda con su ritmo anual es que nosotros tratemos de facilitar la libertad y la voluntad para que esa palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. Esa voluntad última de Jesús antes de subir a los cielos, de que toda nación, es decir, los pueblos paganos, los pueblos que no conocen al verdadero Dios, conozcan la buena noticia. En la Iglesia lo venimos realizando a través de la catequesis, a través de la misión, y todos hemos recibido esa misión. En este tiempo de la Pascua, la liturgia nos ha hecho repasar los hechos de los apóstoles, y ahí también en la segunda parte se nos cuentan los viajes misioneros de Pablo. Y en el primer viaje misionero a Europa, a Macedonia, Pablo convierte a la primera europea, Lidia, con su familia, y desde esa evangelización de la primera europea, sobre todo en nuestros pueblos americanos, la evangelización vino por Europa. Entonces esa fue, digamos, nuestra antepasada en la fe, que cumplió la voluntad de Jesús, que sube al cielo y que inaugura esta presencia misteriosa pero real que tenemos nosotros en la Eucaristía. Jesús, con la ascensión al cielo, inaugura esa presencia definitiva hasta la parusía, hasta el fin de los tiempos. Por eso, de alguna manera, la síntesis de la solemnidad que hoy celebramos está en el prefacio que vamos a utilizar, el prefacio primero de la Ascensión, donde se dice que Jesús, en el día litúrgico, hoy subió a lo más alto del cielo, no para alejarse de nuestra humilde condición humana, sino para que tuviéramos la certeza de que lo seguiremos a donde Él mismo nos precedió como nuestra cabeza y pastor. Es decir, Jesús abre el camino de vuelta a Dios. El pecado corta, entorpece ese camino. Cristo, con su pasión y con su muerte y resurrección, abre ese camino, y la ascensión, podríamos decir, es la ruta que nosotros tenemos que tener para llegar a Dios. Pero Jesús está presente en la Iglesia, está presente en su cuerpo y en su sangre, fundamental y eminentemente en la Eucaristía, está presente en los demás sacramentos, está presente en las obras de caridad cuando son sinceras, está presente también cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, y también tiene una presencia misteriosa pero real que dependerá de la buena voluntad de la gente, porque nosotros vemos cara pero no corazones. Yo, cuando doy clase de moral, que me quiero jubilar y no me aceptan el retiro, enseño siempre los actos externos y externos. En el acto mismo coinciden, pero por ejemplo, si yo doy una limosna al pobre, el acto objetivo es bueno, ¿no? Dar una limosna al pobre está bien, es un acto bueno, pero no siempre es bueno para mí, porque si yo doy una limosna a un pobre para que digan: mirá el padre Alejandro, qué bueno, qué compasivo, qué cercano, para mí no, el acto es bueno, pero para mí no, moralmente para mí no, porque estoy buscando la vanagloria, estoy buscando publicidad, no estoy buscando hacer una obra buena, pero el acto es bueno. Y si yo doy limosna realmente por ayudar al pobre, se entere o no se entere, piense lo que piense de mí, el acto es perfecto. ¿Por qué? Porque objetivamente es un buen acto, y además subjetivamente yo tengo las condiciones de la libertad
para que ese acto sea positivo y sea moralmente bueno. Una persona que tiene inteligencia y voluntad, los actos se los puede calificar de buenos y de malos. Y esos actos también tienen una fuerza por la misma realidad de la encarnación de Jesús. Jesús, al encarnarse, toca toda la realidad humana. Dice el Concilio Vaticano II que no hay nada verdaderamente humano que sea ajeno al Verbo encarnado. Por eso, otra presencia misteriosa pero real de Jesús es cuando nosotros hacemos actos de bien, con la misma tipificación moral para los que no tienen ninguna fe o son ateos o están en otra religión de buena fe. Porque Jesús, cuando en el Evangelio dice que va a llamar a los pueblos paganos, a las naciones, lo hace con esa parábola tan bonita, de tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y preso y me visitaron. ¿Cuándo? Cuando lo hicieron con el más pequeño. Y ahí rige el principio moral. Si yo lo hago auténticamente por el más pequeño, no para vanagloria, ni para servicio propio, ni para conquistar un lugar en la sociedad, ni para tener alguna relación nueva, si yo lo hago auténticamente para el que necesita, esa también es una presencia de Jesús real en medio de la iglesia. ¿Cuándo te vimos con hambre? Cuando asistieron a uno que lo tenía, a mí me lo hicieron. Y lo mismo, el no hacerlo cuando uno lo puede hacer es rechazar a Cristo. ¿Cuándo no te visitamos? ¿Cuándo no te asistimos? Cuando no lo hicieron con el hermano más pequeño que lo necesitaba. Dios, Jesús, está presente en su iglesia, pero está con esta presencia que viene después de la Pascua y que nos permite también a nosotros hacer un camino de fe, un camino de elección, de purificación de nuestra libertad y un camino sobre todo de relación con Él que nos permita que la fe no sea simplemente un pequeño condimento en nuestra vida, sino que nosotros tenemos que ser personas de fe también cuando dormimos. Cuando dormimos tendríamos que tener el subconsciente, como yo digo, evangelizado. En la primera parte de mis estudios en Salamanca, cuando estudié Derecho Canónico, Monseñor Frasia me consiguió los 2 primeros semestres vivir en una casa con los padres trinitarios, que es una de las congregaciones famosas mendicantes, ¿no? Se visten muy parecido a los dominicos, los padres trinitarios. Y allí había un padrecito, Padre Pedro, que había sido muchos años superior general de esa congregación tan histórica, porque junto con los mercedarios se dedicaban también a redimir a los cautivos. Y entonces este padre, que era muy espiritual, estaba con un Alzheimer tremendo. Tenía un muchacho colombiano, un señor grande colombiano, que lo cuidaba todo el día, porque si estaba la puerta abierta, el padre no volvía, no sabía dónde estaba. Pero era una cosa milagrosa, hermanos, cuando rezábamos a la mañana, a las 7 menos cuarto de la mañana, rezaba yo con ellos el oficio de lectura y las laudes de la liturgia de las horas. El padre no parecía enfermo, rezaba normalísimamente. La misa y la oración, era una persona normal. Salía de la misa y de la oración recontra perdido. Todos los almuerzos, ¿quién es este padre? Por mí. No, el padre lo mandó el obispo de Avellaneda, está haciendo todos los almuerzos que sé cuándo. Y era muy gracioso porque a veces venía otro sacerdote y le preguntaba: Padre Pedro, ¿cómo está? Bien. ¿Rezó mucho esta mañana? Y él contestaba: no tanto como debería. En eso no se perdía nunca. Yo decía, este hombre tiene evangelizado el subconsciente. Qué hermoso sería eso, ¿no? Para nosotros. Qué hermoso que cuando nos volvemos viejos o cuando por ahí nos ataca el Alzheimer, en vez de salir lo peor que puede salir que tenemos porque somos frágiles, salga eso. Porque con la libertad, porque con la voluntad tratamos siempre de escuchar a Jesús, y aunque como somos todos frágiles y caemos 20.000 veces tratamos también de levantarnos. Y eso a la larga tiene el fruto de la gracia, del amor de Dios. Por eso Jesús sigue presente, pero sigue presente con esa discreción que permite que nosotros usemos bien nuestra libertad, que abramos los ojos, que eduquemos nuestra voluntad y que podamos de verdad testimoniar
a todas las naciones, como es el deseo de Jesús, que ese evangelio es posible, que nos cambia la vida, que no es una póliza contra todo riesgo, porque algún problema siempre tenemos, alguna enfermedad, alguna operación, siempre tenemos alguna cosita, pero que con el Señor podemos con todo, porque como dice Pablo, si Dios y Jesús está conmigo, ¿quién está contra mí? Por eso le vamos a pedir con fe en esta Eucaristía también tener la alegría de que Jesús desde el cielo, en su ascensión, nos sigue acompañando, nos sigue bendiciendo y sigue esperando que le demos con nuestra libertad una respuesta positiva. ¿Vieron el Evangelio de Lucas que hemos proclamado? ¿Se acuerdan cómo comienza el ministerio, el Evangelio prácticamente después de la introducción? Con Zacarías en el templo, el papá de San Juan Bautista. Y ahora también termina con la mención del templo. Dice el evangelista Lucas que después de la ascensión, después de los hechos nos dio más datos, que es el mismo autor, Lucas, ¿no? Nos dice que ellos quedaron medio embobados y los ángeles dijeron: hombre de Galilea,